que mi gente de YouTube, por aquí Dr. Brown, el doctor de la tecnología. En el video de hoy ustedes van a ver un grupito de apps que se pueden instalar desde el Red Magic 6 al Red Magic 5S y 5G y le otorgará ciertas funciones adicionales, otras quitará algunas y pondrá otras y así por el estilo, porque al los teléfonos tener hardware diferente, algunas cosas varían. Pero antes de, hey, ¿qué tú haces viendo mi video sin suscribirte? Suscríbete, manín, y compártelo a otra gente que tenga el mismo dispositivo que tú, para que así disfruten de las mejorías que ofrecen mis videos en sus teléfonos. Así que ya ustedes saben. Lo primero que quiero mostrarles es el grupo de apps que vamos a instalar. De todas esas que están viendo aquí, de todas estas apps, las que vamos a utilizar va a ser la aplicación de ajustes. Vamos a utilizar el espacio de juegos. Estos dos que ven aquí con diferentes pesos. Uno es el de la global, el más liviano, y el más pesado es el de la China. Y otra aplicación que vamos a utilizar es esta que se llama Super Snap, que es la que te permite grabar la pantalla y tirar captura de pantalla en el teléfono. Esas 4 apps o 3 apps son las que vamos a usar. Esas son las apps que vamos a usar. Entonces, lo primero que le quiero mostrar es que ustedes tienen que hacer un backup de las aplicaciones. Utilizamos el APK Extractor, que es una aplicación que ya he mostrado en el canal. Entonces es súper simple. Comenzamos y buscamos la de Super Snap, como la tenía aquí. Le van a dar un solo clic y se va a guardar la aplicación. Con un solo clic es suficiente y se guarda. Entonces así mismo haremos con la aplicación de ajustes. Un clic y la guardamos, pero no a los 3 puntitos, un clic al centro. El espacio de juegos, el Game Space, que es este de aquí abajo, también le damos un clic y lo guardamos. Y hacemos el backup de esas 3 apps. Ahora bien, las apps que le mencioné anteriormente, la que hacen un cambio relevante son las de ajustes, el espacio de juego y el Super Snap, porque el Dynamic Wallpaper se quedan iguales los wallpapers, o sea, no se agrega ninguno. Y el Nubia Launcher se queda igual también. O sea, no hay ninguna ventaja en instalarlo porque es prácticamente el mismo. Donde veremos los cambios son en las aplicaciones ya mencionadas. Así que vamos a empezar con la aplicación de ajustes. ¿Qué podemos encontrar en la aplicación de ajustes? Bueno, la aplicación de ajustes nos dará las siguientes ventajas. Por ejemplo, tú puedes agregar más botoncitos. Por ejemplo, este que dice HZ, tú lo agregas, que viene extra, y hay otros, pero yo tengo tanta cosa aquí que no sé cuáles son los nuevos, pero sé que ese es uno de ellos. Ahí este del abanico también, aunque ya yo tengo otros 2 que cumplen con esa función, que son aplicaciones root, que también mostré en videos pasados, pero estas 2 son las que traen las originales del Red Magic 6. Pero hay un detalle, que tú las agregas y cuando tú vas a buscarlas, pues no aparecen. Deberían aparecer aquí. Solamente están las 2 que yo había puesto con el root. Algo más que tú puedes tener con esta aplicación son animaciones con el desbloqueo con la huella. Aquí vemos los estilos de la animación, presionamos y aquí hay bastantes estilos que tú puedes seleccionar para tu dispositivo. Tú lo tienes ahí, tú lo seleccionas y así lo dejas. Algo más que trae es que en ajustes, cuando tú revisas los ajustes del teléfono, te das cuenta de que hay de que 13 GB de RAM. Yo tengo 12 y le aumenta 1, pero eso es ficticio, eso no es original. La memoria RAM seguirá siendo la misma, pero te dice que tiene esa cantidad. Esta aplicación también es muy usada para agregar los APN.
Si tu teléfono está dando problemas con los APN, generalmente utilizan esta aplicación y te permite instalarlo sin ningún problema. Ahora bien, tiene un pequeño defecto que cuando tú intentas entrar al Wi-Fi, te saca, por lo que le expliqué anteriormente. De igual manera, en las versiones global, cuando tú entras a la batería, te saca. Pero como yo tengo la versión china, no me saca. Ahora bien, pero no es solo eso. Esta aplicación de ajuste también te puede mostrar el refresco de pantalla de una forma diferente. Tenemos 60, 90, 120, 144 y 165, pero como nuestro teléfono no soporta 165, cuando tú lo seleccionas, el 165 allá arriba no cambia. Si seleccionamos 60 y después nos vamos al 165, no cambia, se queda el mismo 60. Así que yo lo dejo en los 120, que era el que yo estaba usando. Ahora, esas son algunas de las cosas que puede hacer la aplicación de ajuste. Sé que hay otras escondidas por ahí, pero no me metí a indagar. Esas son las más importantes para lo que la mayoría de las personas la usan. Ahora bien, si tú realizaste esos ajustes, por ejemplo el del APN y luego el de la huella, y tú instalas la aplicación de ajustes normal de tu teléfono, esos cambios se quedan. O sea, si tú seleccionaste un estilo de huella, cuando tú vayas a desbloquear, esa animación siempre va a estar ahí. Y esa va a ser la predeterminada. Ahora hablemos del Super Snap, que es esta aplicación que está aquí. ¿Y qué es lo que ella hace? Es la aplicación de grabar los videos, como lo dije anteriormente. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las dos aplicaciones de grabación de video? Bueno, la primera, y es la que todo el mundo tiene por defecto, es cuando le das a grabar un video, de pantalla sale ese pequeño cilindro ahí. Y eso es todo. Si tú quieres parar el video, le das un clic y punto, y se para. O sea, desde que tú le das al botón de grabación de video del centro de control, automáticamente aparece eso y tú tienes que empezar tu video corriendo o prepararte para eso. Pero con la nueva aplicación del Super Snap tenemos este pequeño cuadro, este pequeño rectángulo. ¿Qué hace ese? Ese es el del RegMagic 6 y 6 Pro. Es mucho más cómodo. Desde que tú le das al botón de grabación de pantalla, te aparece eso. Tú eliges al momento en el que tú quieras empezar la grabación. Incluso puedes ir a los ajustes de la aplicación de grabación de pantalla y modificar los parámetros que tú quieras de la aplicación de grabación de pantalla. Y si no quieres grabar ningún video, le das a la X y lo cierra. Esa sí yo se las recomiendo que la dejen. No como las otras, que algunas hay que volver a reemplazar atrás. Así que vámonos con la siguiente aplicación, que es el Game Space. El Game Space es un poquito diferente a los que tenemos de forma nativa. Un ejemplo de esto, que es que les quiero mostrar, es que en la versión china traen ciertos botones extras. Por ejemplo, estos que están aquí arriba, de WeChat, de QQ, de TikTok. Y este es el de la versión global del RegMagic 6, que trae WhatsApp, trae Telegram, trae Discord, entre otras opciones. Lamentablemente, ninguna de esas opciones están incluidas en nuestro Game Space. Aunque tú instales el Game Space del RegMagic 6, no podrás tener esas opciones, porque nosotros tenemos el RegMagic OS 3.0. Bueno, 3.5, 3.7, dependiendo de la versión donde tú estés. Y ellos tienen RegMagic OS 4.0. Entonces es un sistema operativo un poco más adelantado. Pero de todos modos, vamos a mostrarle qué ventajas trae el Game Space del RegMagic 6. El espacio de juegos del RegMagic 6 sí tiene cambios evidentes. Por ejemplo, aquí tú puedes cambiar la forma en la que tú vas a visualizar los juegos. Y en esta última
tú puedes cambiar el fondo de pantalla. Trae fondos de pantallas animados que tú le puedes cambiar y ponerle el que te guste. A mí me ha gustado este y este es el que yo le he dejado. Aparte de esto, tiene varias opciones. Bueno, las opciones que generalmente tiene el Regimagic están aquí. Y algunas extras también. Pero una de las que más importa a muchos están de este lado. Aquí vemos que no tenemos los botones que yo le enseñé anteriormente, pero sí tenemos un contador de FPS que se lo podemos activar exclusivamente cuando estamos en los juegos. Y aquí ven los demás botones que tenemos, que son bastantes. Ahora bien, hay un detalle. Este Game Space no le funciona el botón del abanico. Si tú lo tienes apagado o lo tienes encendido e intentas apagarlo o encenderlo, ni se enciende ni se apaga. O sea, si está encendido y tú le das a apagar, no se apaga. Si está apagado y tú le das a encender, no se enciende. Ese es un detalle. Y que si usted tiene la versión global y usted instala cualquiera de las dos versiones del espacio de juego, ya sea la versión global del espacio de juego o la versión china, usted va a van a desaparecer el botoncito aquí, por ejemplo, de WhatsApp, que usted utiliza para responder mensajes de WhatsApp desde el espacio de juegos. Eso no lo va a tener. Pero en cambio de eso, cuando usted esté en un juego, usted va a tener el contador de FPS. Va a tener un contador de FPS. Y eso es bastante útil para muchas personas, al igual que yo. Ustedes pueden ir viendo aquí las opciones que tiene este Game Space. Ahora bien, si a usted no le interesa tener el Game Space y ya lo ha instalado, usted tiene que aprender a cómo desinstalarlo, porque no todas las apps que he mostrado en el día de hoy se desinstalan tan fácil como usted cree. Si usted tiene acceso root, podrá desinstalar el espacio de juego y podrá desinstalar el Nubia Launcher si lo llego a instalar, aunque eso no pasa nada con eso. Pero el espacio de juego, si usted quiere volver a tener el anterior, va a tener que hacer usuario root. Con las demás será más sencillo. Ahora vamos a enseñarles. Bueno, para usted instalar la aplicación de ajustes nuevamente y que regrese todo a la normalidad, usted va a coger su explorador de archivos y vas a ir a donde se descargaron, o sea, donde se extrayeron las apps que usted puso, o sea, las apps que usted guardó. Y es aquí en esta carpeta que se llama Extracted APK. Para la aplicación de ajustes, pues buscamos aquí la aplicación de ajustes y le damos instalar. Así de sencillo. Y se instala sin ningún problema. Ya ahí usted arregló su problema de la aplicación de ajustes. Así cuando usted vaya al Wi-Fi se dio cuenta que entró y no me sacó como hacía anteriormente. Ahora volvemos aquí. Si usted quiere restablecer el Nubia Launcher, usted simplemente lo instala, con eso no hay problema. Ahora, para el Game Space, si usted intenta instalar el Game Space, no lo va a dejar. Vio que no lo dejó. Entonces, ¿cómo usted soluciona eso? Si usted es usuario root, usted va a buscar este explorador que se llama ES File Explorer. Le da permiso root, busca las aplicaciones, vamos a buscar las apps, ven aquí, apps, y usted va a buscar las aplicaciones del sistema, System Apps, y aquí ven el Game Space. Ustedes le dan un clic, le dan a desinstalar, la desinstalan, removemos el espacio de juego, listo, ya se removió. Y ahora vamos a buscar el espacio de juego que usted tiene guardado, lo instalamos y con eso es suficiente. Ya ahí usted recuperó su antiguo espacio de juego. Y creo que también es lo mismo con el Super Snap, porque como el Super Snap es una versión más adelantada,
Si usted quiere la versión anterior, usted hace lo mismo con acceso root. Pero como eso no influye en la funcionalidad del teléfono, sino que la mejora, pues yo mejor le prefiero dejar la forma antigua del Super, o sea, la forma nueva, perdón, de Remagisterial de Super Snap, que le da 3 patas a la vieja. Así que mi gente, este era el videito que le tenía guardado. Viene un video bueno cerca de una run que va a salir ahí que va a estar durísima. Así que mi gente, ya ustedes saben, suscríbanse, denle like y compartan el video, mi gente. Dr. Brown se despide.